presenta Internet fácil de Movistar. Movistar, compartida la vida es más. Y Citi, para sus préstamos personales. Amigos de Nuevo Siglo TV, buenas noches, bienvenidos a Claves Económicas. Un gusto estar nuevamente con ustedes en la pantalla de Nuevo Siglo. Vamos a estar profundizando hoy varios de los temas que han estado sobre la mesa en estos días. La economía global, qué está pasando con Europa, su impacto en la región y, por supuesto, su impacto en la economía del Uruguay. Ese va a ser tema de análisis más adelante en nuestro programa hoy. Y antes nos vamos a meter en temas de impuestos. Los inevitables impuestos nuevamente se han puesto sobre la mesa a partir de una nueva reunión del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con propósitos impositivos que ha implementado la OCDE. ¿Por qué Uruguay vuelve a ponerse bajo la lupa en este plano? ¿Cuáles son las tendencias de fondo y qué puede implicar para Uruguay como administración tributaria estas nuevas exigencias y particularmente su vínculo con la región? ¿Qué pasa con el vínculo con la Argentina, de donde llegan tantas inversiones? De estos temas vamos a hablar a partir de este momento con el doctor Alberto Varela, socio y director del Departamento de Impuestos de Ferrer Abogados. Varela, buenas noches y gracias por estar con nosotros. No, es un placer, gracias por invitarme. Bueno, hay novedades de estos últimos días, un nuevo reporte de lo que se denomina la evaluación de pares que se realiza en este foro de la OCDE, que en realidad nuclea no solo países de la OCDE, sino más de 100 países que están involucrados en esto. Un informe que bueno, no ha dado Uruguay allí con todas las exigencias que la OCDE pretende para seguir avanzando en la evaluación. Pero queríamos consultarlo primeramente, ¿cuál es el marco de esto? ¿Por qué empieza en estos últimos años la OCDE a pedir más información al Uruguay y exigirle más en términos de impuestos? Está bueno, es una buena forma de empezar. Déjeme decirle primero quién es la OCDE, porque si no uno... hay que derribar ciertos mitos, digamos. La OCDE no es una repartición de la ONU, es el club de los países ricos, 30 países, los 30 países más ricos, más algún colado, como ser México, Chile, alguna cosa así, que también le da ese carácter, ese supuesto carácter ecuménico, pero en realidad es un club de países ricos. El segundo mito que hay que derribar es que las presiones de la OCDE las hace en beneficio de la humanidad entera. No las hace en beneficio de la humanidad entera. Lo que pide, lo pide por razones económicas y en beneficio de los países socios. Por intereses específicos. Por intereses específicos. Está muy bien, pero digamos, no nos traguemos la píldora de que esto es en beneficio de la humanidad. Tercer mito que hay que derribar es pensar que si uno no colabora tributariamente está colaborando con el narcotráfico o con el terrorismo internacional. Uruguay es un abanderado en la cooperación internacional para combatir esos flagelos. Eso no tiene nada que ver con el tema tributario. El tema tributario parte de una gran definición que es muy diferente en Uruguay del resto del mundo, que es que hay países que consideran que pueden gravar a sus nacionales o a sus empresas en cualquier parte del mundo en que se encuentren y aun cuando desarrollen el comercio en Uruguay o aun cuando tengan sus bienes en Uruguay o en cualquier parte del mundo. Es decir, no tienen dónde ocultarse. Ellos creen tener una potestad tributaria mundial. Y eso, para países como los latinoamericanos, cada vez menos, es cierto, pero los países latinoamericanos que consideran que solamente pueden gravar la renta y los bienes que están dentro de su territorio, que es lo más lógico, es allí donde se dan los conflictos. Y el cuarto mito que es muy importante derribar también es que si el país no colabora, está colaborando con defraudadores o que si no da información está encubriendo defraudadores. Eso es falso. La mayoría de las veces los nacionales extranjeros están al día con sus impuestos, pero lo que se quiere es molestarlos por el hecho de haber salido fuera de fronteras a hacer inversiones fuera de sus países. Ese es el marco global en el que, es decir, ese es el organismo que después
lo socializa a través del G20, lo socializa a través del Global Forum, es decir, cada vez más países detrás, pero lo que está es el interés económico de determinados países en poder perseguir a sus nacionales, a sus empresas, etc. Después de la Segunda Guerra Mundial se ha producido la mayor acumulación de riqueza en el mundo. Pero no digo grandes riquezas, sino también las riquezas familiares, las riquezas de personas que están buscando pasar una jubilación, es decir, tener manejar un estándar de vida, mantener el estándar de vida que tenían en actividad. Y esa acumulación de riqueza es una tentación, y máxime en épocas de crisis. Desde la crisis del 2008 para acá, es de donde hemos sentido estos embates periódicos para cambiar nuestra legislación interna, y eso es fruto de la crisis, una crisis que se llevó en su primera etapa 2 millones de dólares, 33 millones de puestos de trabajo perdidos, etc. Entonces digo, si esa pérdida fuera a salir de los bolsillos de los contribuyentes europeos y americanos, se produciría una revolución. Por lo tanto, lo que hay es una tendencia a expandirse y ver el dinero, las propiedades y demás que están de esos países en el resto del mundo. En otra parte del mundo. Ese es el contexto. Ahora, esta revisión de pares que publicó la OCDE y el Foro Global que trabaja en su seno, digamos, en su órbita, la semana pasada, revisión de pares sobre el caso uruguayo, está en una primera etapa y lo que analiza son los papeles del Uruguay, cómo está Uruguay en materia de tratados internacionales, tratados bilaterales de intercambio de información y cómo es su régimen tributario interno, tanto en empresas como en personas. Y lo que allí se abre son dos tipos de cuestionamiento, digamos, gruesamente. Por un lado, algunas dudas que hay sobre, por ejemplo, el régimen societario, el régimen de acciones al portador, que pide este reporte sea mejorado y que permita el acceso al conocimiento de quiénes son los individuos propietarios de ese capital. También hay algunas cuestiones vinculadas a los fideicomisos. Y el otro, el de los acuerdos con países. Y allí lo que se exige explícitamente es que haya acuerdos de intercambio con socios principales, y dice explícitamente Brasil y particularmente la Argentina. En esos dos planos de cuestionamiento, ¿cómo se puede manejar el Uruguay? ¿Qué es lo que ha respondido y cómo puede seguir esto? Las presiones vienen por firmar tratados. Aquí lo que hay que hacer es tener una gran responsabilidad en este momento, y digo una gran responsabilidad de todos los actores, de los profesionales, de los periodistas, de la oposición, para no provocar una corrida y una estampida absolutamente infundada, porque, digamos, hay que proceder con mucha responsabilidad. ¿Qué es lo que hacen estas organizaciones internacionales? Especulan con la culpa. Y lo dicen expresamente. Hay documentos que están en internet y que hablan del peer pressure o del name to shame, es decir, nombrar para avergonzar. La lista gris. Listas de cualquier tipo de color, pero son listas de gente que hace las cosas mal, cuando en realidad lo único que está haciendo es las cosas que siempre hizo toda la vida y que no están mal. En ese contexto, obviamente se amenaza con sanciones, con cosas que, digamos, que no, que son palpables, digamos, el aumento de la la creación de la doble imposición, no dejar que se deduzcan los impuestos pagados en Uruguay en el extranjero, retenciones a los pagos hechos hacia las jurisdicciones castigadas, etcétera, etcétera. Así que las sanciones, recomendaciones a los organismos internacionales de crédito para que no den crédito, la cosa viene en serio, es decir, no es bobada. Pero el tema es cómo uno reacciona. Y en este caso, ante estas presiones, lo fundamental es hacer ciertas aclaraciones, porque se ha visto en la prensa en los últimos días, digamos, sinceramente, un montón de comentarios totalmente infundados. Es decir, a Argentina y a Brasil, que son jurisdicciones relevantes, hay que decirles que precisamente por ser jurisdicciones relevantes, vamos a firmar tratados para evitar la doble imposición. Desde su punto de vista, la estrategia tiene que ir por ese lado. Sin lugar a dudas, y eso no contraría en absoluto lo que nos pide la OCDE.
Uruguay ya tiene acuerdo de evitar doble imposición, ¿con qué países? Bueno, de los 10 que tiene firmado, 8 son para evitar la doble imposición. Y además eso responde porque el artículo 26 del modelo de la OCDE tiene una cláusula de intercambio muy amplio de información. Así que estamos cumpliendo si firmamos. Entonces, precisamente hay que ir por el camino de tratados para evitar la doble imposición. No va a haber intercambio automático, no va a haber intercambio masivo de información, van a estar prohibidas las expediciones de pesca porque el modelo de la OCDE lo prohíbe. Eso es jerga tributaria, porque si la gente va a pensar que vamos a afectar al sector pesquero. ¿Qué son las expediciones de pesca? La expedición de pesca más típica sería, por ejemplo, mándeme un pedido de la AFIP Argentina diciendo mándeme las cuentas bancarias de los argentinos que tienen cuentas bancarias en Uruguay, o mándeme las propiedades de la gente, de los argentinos que tienen en Punta del Este o en donde sea. Eso está prohibido específicamente. Eso está prohibido en todo el mundo específicamente y en el modelo de la OCDE también. Ahora, si Uruguay se encamina, como ya se ha de alguna manera manejado, con un sentido de cooperación, a establecer un acuerdo, supongamos de doble tributación con Argentina, y en la medida que, por ejemplo, la AFIP quiera relevar el capital de una determinada persona en el Uruguay, ¿cómo sería el procedimiento? Bueno, tiene que haber en Argentina una investigación. Si negociamos bien ese convenio, deberían haber agotado en Argentina todos los recursos que puedan para, digamos, previamente averiguar cuáles son sus bienes, no solo en Argentina, sino en el mundo, formular un pedido a Uruguay y Uruguay, la administración tributaria, a ver si eso es información que tiene en su poder o que lo tiene que pedir a través de la justicia. Es decir, que esto es un proceso largo, individual, preciso y con todas las garantías para el indagado. Es decir, eso es justamente lo opuesto a las expediciones de pesca. Las expediciones de pesca están prohibidas y eso no va a ocurrir. Ya el viernes a última hora se hablaba de expropiaciones de bienes, es decir, todos tenemos que tener la responsabilidad de frenar esta especie de corrida y de pánico en el sector inmobiliario, en el sector bancario. Nada de eso va a ocurrir. Uruguay va a negociar bien. Yo sentí que una de las posibilidades es negociar esto a través del Mercosur. Eso es una posibilidad muy inteligente porque llevaría a enlentecer el proceso. No tenemos apuro ninguno, es la verdad. Es decir, en el manejo de la culpa lo que tenemos que Uruguay tiene que saber, lo que tiene que hacer es darse cuenta de que está haciendo estas cosas porque nos presionan, no porque nos convenga. Les conviene a otros países, pero no nos conviene a nosotros. Entonces, lo que no hay que hacer claramente es decir, esto es consecuencia de un país de papel, de un país financiero, de un país que hemos recibido del pasado. Lo que hay que decir es lo que ha hecho el manejo de la culpa que hizo Suiza, Bélgica, Austria, Luxemburgo. Frente a las mismas presiones, se resistieron todo lo que pudieron y después negociaron muy inteligentemente los pasos a dar. Vamos a seguir con ese tema y cómo está Uruguay plantado para eso. Seguimos el diálogo con el doctor Alberto Varela, socio y director del Departamento Tributario de Ferrer Abogados.